Bienvenidos, buenas noches. Hubo un tiempo en el que aquí donde estamos vivían entre 3.000 y 4.000 personas y lo hacían en torno a una industria, la del garum y otras industrias asociadas. Es razonable pensar que buena parte de la mano de obra que hacía que todo esto funcionara fuera femenina. Y no creo que nos equivoquemos a tenor de cómo despedíamos el programa anterior, Juanma, porque yo creo que por ahí iban los tiros que daba sobre otros oficios, eh, Sí, no cómodos, si algunos que lo era, que sí, también ocupaban mujeres. normalmente asumimos o asociamos a las mujeres con trabajos más cómodos o más fáciles, ¿no? Y los hombres pues, son los que hacen los trabajos más duros. Pero si nos vamos a estos sitios relativamente distantes de la metrópoli, pero que formaban parte de la economía del imperio, además una parte importante que generaban muchos impuestos y muchos recursos que se volcaban sobre la capital, ¿no? Sobre Roma. Ujú. Al final, Roma funciona cobrando impuestos sobre las actividades que se desarrollan a lo largo de todo el territorio que ocupa. Entonces, las fábricas de salazones son una industria, hablábamos el otro día de ella, que no solamente es el tratar a los, convertir esa pesca No son solo los pescados, claro, claro, sino que hablábamos de que afectaba al transporte ujú, marítimo, afectaba a la fabricación de ánforas. de Ujú. vasijas, todo lo que significaba. Es decir, que había toda una economía que se movía alrededor de eso. Y una parte, claro, la parte fundamental de todo esto es que esas pesquerías había que transformarlas. Entonces, Septem Frates era una ciudad al uso, a lo que consideramos, por ejemplo, comparado con Baelo Claudia, pues no. Baelo Claudia es una ciudad en el sentido más estricto porque conforma lo que es una típica ciudad romana. Aquí no existe eso, aquí está mucho más volcado en la industria, por lo tanto no se desarrolla como una ciudad, al menos lo que hasta ahora hemos ido Descubriendo. descubriendo de la Ujú. ciudad. Pero sí hay una industria potente de salazones. Y claro, volvemos a, la, a quién trabajaba eso. Esas eran esclavas, había esclavas. ¿Cómo tenemos que imaginar a aquellas romanas que trabajaban en nuestras, Uf, nuestra industria de salazones? Teniendo en cuenta el tipo de trabajo que debían hacer, eh, cuáles debían ser sus cualidades, sus capacidades, su capacidad de aguante sobre todo, porque después de haber descrito cómo hemos hecho, em, cuál era el proceso para conseguir el garum, la salsamenta, no parece que sea cómodo en un mundo en el que no cabe imaginar máquinas. claro, ahí no hay nada. Es todo, la fuerza es la del hombre o la de las personas, ¿no? Porque, o sea, para tratar en una factoría esto, lo primero que necesitas es mucha agua. Entonces, aquí se construye un acueducto del que no hace mucho también Arcos hablamos. quebrados, Arcos hemos hablado quebrados de son él. los restos Ujú. que quedaban y ese es el que trae agua a esas factorías. Entonces, una vez llega ese agua ahí, en cantidades abundantes, pues hay que limpiar el pescado. Es un trabajo cualquiera de los que nos esté viendo o oyendo ha limpiado alguno, pero claro, Ujú. vamos a pasar eso a limpiar 1.000 o 5.000. Bueno, no es lo mismo una compra doméstica, No es lo después ir al mismo, no es lo mismo. mercado que... Entonces, ese era la primera fase, la limpieza y ya el ir depositando la parte de, bueno, todo lo que sobraba, las tripas, las espinas, todo eso se destinaba a lo que luego sería el garum y el resto del pescado configuraba lo que la salsamenta. Ujú. Entonces, ese trabajo lo hacían mujeres esclavas, no necesariamente. Había mujeres libres también que lo hacían. Pero sabemos que eran mujeres. Sabemos que en una parte importante, siempre, en todos estos, evidentemente hay hombres, pero Ujú. una parte importante de ese desagradable y duro trabajo lo hacían mujeres. Sabemos por qué, es decir, siempre en historia intentamos, y en cualquier cosa, si habláramos de matemáticas, también intentaríamos justificar el por qué decimos esto. Lo decimos porque en Baelo Claudia, por ejemplo, hay, en un programa anterior hablamos de las lápidas, ¿no? Ujú.
y de cómo nos revelan cierta información de lo que podía ser una mujer, ¿no? De los oficios. Pues hay lápidas en Baelo Claudia que hablan de asociaciones, de una especie de asociaciones de mujeres que se apoyaban en el trabajo, o de mujeres que se asociaban para pagarse los entierros, para tener una especie de El asociación. trabajo como germen de una red social en el sentido literal de la palabra. Exactamente. Tenemos esa constancia de que esas redes existían. Y si existían en Baelo, existirían en Sexy, en Almuñécar y ¿Por en qué no iban a Málaga. existir aquí? Claro, y Ujú. aquí existirían también. Es decir, eso es una que no nos haya llegado, volvemos a lo de siempre. De Pero momento. exactamente, no hemos encontrado nada a ese respecto. Pero si se da en algún punto, normalmente eso sería algo que se daría a lo largo de toda, en este caso, de esta industria, ¿no? De toda la zona donde se produjera y donde parece como que la mujer quedaba un poco más aislada socialmente frente a este tipo de actividades. Y luego tenía que ser un trabajo extremadamente duro en invierno, porque había que estar todo el día con el agua, la sal, La sal. Ujú. y todo el ambiente en el que se da. Pero es que el verano tampoco sería particularmente fácil, ¿no? Con el calor extremo y las condiciones. Es decir, que realmente el deterioro físico de un cuerpo, de un hombre o de una mujer, en este caso de una mujer, sería muy, muy elevado. Tenían que ser Eh, muy resistentes. Tendrían que ser muy resistentes, la espalda tenía que sufrir mucho, las manos tenían que sufrir mucho, probablemente los pies en invierno quizás estarían más protegidos, pero en verano estarían más en contacto con todos esos líquidos. Cabe imaginar algún tipo de afección propia de este Cabe imaginar que desempeño. las piletas que hemos encontrado están a nivel del suelo. Entonces, no es una industria como ahora nos podemos imaginar una fábrica donde las cosas se han hecho de La forma ergonomía no era un concepto exactamente que funcionara, sino especialmente manido. probablemente tendrían que estar removiendo, agachándose, es decir, la espalda debía de sufrir bastante y sobre todo eso, el deterioro físico de las zonas en contacto con esos líquidos. El agua y la sal. Ujú. Mm. Eso sin hablar del olor, que probablemente decía, creo que es Plinio el que dice que se instalan lo más lejos posible de las ciudades porque el olor es insoportable, lo dicen ellos. No hay que decirlo, eso se lo pueden uno imaginar perfectamente. Estamos hablando de Sí, pudrir. sí, con las descripciones que hemos hecho, que Hemos nos hecho, has hecho en sí, los no, capítulos anteriores. pero es que tenemos constancia de que ellos mismos lo decían, se alejaban lo más posible de los núcleos de población porque era insoportable. Pues hay que imaginar que había que trabajar allí y allí no había el horario de, de 8 horas, ya Ujú. se trabajaría de sol a sol. ¿Había esclavas? Se Sí, trabajarían de sol a sol, de sol a claro. sol, Ujú. literalmente. Y había esclavas, sí, pero también había mujeres, familias pobres, que se vieron obligadas a chicas jóvenes sobre todo, Claro, te he interrumpido justo cuando comentabas eso, que no necesariamente eran esclavas las que no necesariamente. abastecían de mano de obra estas. Te decía, yo en una ocasión estuve intentando averiguar cuánto costaba un esclavo, en condiciones, es decir, cuánto valía. En términos comparativos actualmente, es decir, si tuviéramos que hacerlo en euros, cuánto nos costaría, si volviéramos al mundo romano, cuánto nos costaría. ¿Conseguiste despejar la Sí, incógnita? sí, hay alguna información al respecto. Y en términos actuales, son muy caros. Es decir, tener esclavos significa tener una buena posición económica, porque un esclavo te podía costar 150.000 euros si tuvieras que comprarlo hoy, ¿no? Eh, Cualquiera no se podría permitir un esclavo, claro, está claro. eso trasladado a la época realmente no era tan fácil tener un esclavo. Y se habla mucho de que se les maltrataba y tal, pero cuidado, porque con lo que te costaba tampoco podías pasarte mucho porque realmente lo que intentabas es darle ¿Qué te uso. durará? Hay que tener en cuenta, no podemos hablar de esclavo como un ser humano. Para ellos no era un ser humano, era algo como si ahora compramos un robot. Oye, lo vamos a cuidar pues, por lo que nos ha costado, pero desde luego le vamos a dar trabajo Ujú. para sacarle Había que rendimiento. amortizarlo. Claro, entonces tenemos trabajos muy duros que sí lo hacían básicamente esclavos, que además duraban un año o dos y morían. Me refiero a las minas. Las minas eran un trabajo
de hombres, ahí no intervenían mujeres, pero eran trabajos donde tenéis que estar renovando constantemente los esclavos porque era Ni tan duro imaginarme quiero las condiciones de las la condiciones minería de en aquel trabajo y momento. entonces era. En el caso de las mujeres, lo que digo es que con ese precio tú podrías tener esclavas, pero todo no podía ser esclavo porque es mucho dinero lo que hubieras necesitado invertir para tener una industria de estas funcionando solo con esclavos o con esclavas. Ujú. Entonces, hay una parte de la población, tú has dicho al principio, ese número, y ese número, volvemos a lo de ¿por qué? ¿Por qué decimos 3.000 personas? Pues lo estimamos en función del agua que les Del llegaba. agua. Eso nos da una idea de los caudales y sabemos más o menos lo que consumían porque tenemos información de otros lugares donde también llegaba agua en determinadas cantidades. No dejan de ser estimaciones, Y lo pero que consumía la propia industria, que era claro, muchísima claro, cantidad pero de eso, líquido. eso sabemos más o menos lo que consumía. Pero también sabemos que estos acueductos funcionaban en continuo, Ujú. no es como ahora que abrimos y cerramos el grifo, sino que eso, lo que no se utilizaba, iba al mar o a donde fuera. Entonces, con eso más o menos nos permite estimar la población. Si hablamos de unas 3.000 personas, también estamos hablando de que la mitad de esa población serían mujeres y que aquí había no solo existía esa industria, estábamos diciendo que también se fabricaba la cerámica o las Vasijas, ujú, vasijas, para el transporte y fundamentalmente. había que mover todo eso de un Ujú. sitio a otro y había que construir, con lo que normalmente también había canteras donde extraer material. Muchos de esos trabajos lo hacían los hombres. Es decir, que cuando habla de 3.000 personas, no hablas tampoco de una fuerza laboral excesiva. Si la reduces solo a los hombres, 1.500 personas, es decir, Demasiado trabajo solo para la- ellos. la- la necesidad de que la mujer colaborara era muy, muy evidente. No solo podía dedicarse De nuevo por el interés te quiero, Andrés, a ¿no? sí, sí, claro. En según qué casos no importa que se escape del control o del primer rol Claro, asignado. hablamos de control y todo eso, claro, cuando hablamos de la Ujú. metrópoli y tal, pero aquí estamos hablando de zonas en las que la supervivencia se impone. Entonces, si tenemos la necesidad de obtener recursos, pues vamos a por todas y trabajan los hombres y las mujeres. Qué paradójico esas condiciones de trabajo, esa manera de vivir aquí, en aquella Septemfra 3. eh, Qué contraste con esas mesas en las villas degustando ese delicioso garum. Ujú. No, bueno, es lo que nos pasa ahora también. Cuando utilizas una marca de zapatillas y no somos conscientes en el primer mundo que eso ha habido que producirlo en algún ¿De qué sitio. manera? ¿Y de qué manera? ¿En Qué qué poco ha cambiado el mundo en- en más en- de 2000 años. si te fijas, o sea, ese garum que era muy apreciado, muy valorado, sobre todo el de esta zona, también nos lo dice Plinio, que es la zona donde más caro es y más se valora, se consumía por las clases altas que pagaban mucho dinero, pero todo ese dinero se quedaba, bien los impuestos se llevaba al Estado, bien los comerciantes. Desde luego, lo que sigue pasando, la parte menor se la queda realmente el que lo trabaja, ¿no? El que realmente lo produce, ¿no? Que es cuando esa pesquería le llegara y tuvieran que sentarse allí o de pie a ir limpiando pescado, Totalmente. eso sería la parte más dura del trabajo y la peor remunerada. Pero El dura. mundo no ha cambiado tanto como tú No, dices. no, no ha cambiado tanto. Han cambiado los escenarios, quizás. Sí, sí, hemos Bueno, cambiado. y ha mejorado. Tampoco vamos a negar, ¿no? No vamos a mantener aquí una política negacionista respecto de que desarrollo ha habido, pero no tanto como Como sería deseable o como claro, cabría realmente pensar que somos capaces de desarrollarnos. estamos diciendo desde el principio que estamos haciendo estos programas que el vínculo que nos une con Roma es muy fuerte. Al principio quizás no lo habíamos explicitado con tanta claridad, pero yo creo que ahora ya sí, después de unos cuantos programas, se puede ir viendo que tenemos un vínculo no solo porque seamos descendientes de esa sociedad, sino porque hay muchas costumbres que son de ellos, nuestras leyes son de ellos y nuestra forma de pensar en muchos casos y el papel de la mujer, y, es decir, todo ha ido Todo es un reflejo social. en muchos, en Ujú. muchos casos, sí, y no estamos tan lejos y estamos viendo eso, como los centros de producción son
no existe el capitalismo como lo conocemos ahora, no existe las ideas del siglo XIX, de la primera revolución industrial, ni nada de eso, pero sí existe una explotación clarísima, tanto de los esclavos, porque no son más que mercancía, como de las clases menos pudientes. Eso es. Estaba buscando una inscripción que creo que antes, cuando te has referido a Pailo Claudia, no has llegado a, Mm. a darla, que da muestra también del papel de la mujer fuera Sí, lo que he comentado respecto a que formaban como una especie, se intuye, se desliza en la lápida, el que hay asociaciones de mujeres que se protegen entre ellas. Eso por un lado, y luego está una inscripción a Fulvia, Sí, Planificae Enegotiatrix, salsamentaria, una mujer hilandera, podríamos decir, o sí, de la industria textil, y mujer de negocios en sí, el mundo también de la salsamenta. Sus vecinos y colegas erigen este monumento. Bueno, si también se intuye esa red social, claro, es sí, un reconocimiento a una sí, mujer trabajadora y de que ha sido negocios. capaz cuando habla de negociatrix, está hablando ya de un papel restringido a los hombres. Son muy pocas las mujeres que nos llegan de esa manera. La habría, pues está claro, cuando Alguna vía. te Ujú. aparecen, no es algo que nos hayamos inventado, es algo que se da, pero es escaso. Es decir, esa sería una mujer muy, muy especial. De hecho, sus vecinos la aprecian de manera particular y eso es algo relativamente escaso, pero que se perciben. No, yo me refería hay otras inscripciones, me parece que también aparecen por ahí, referente a esa forma de, de cuidarse entre ellas. Las asociaciones para los enterramientos, en general, ¿no? Es decir, entre hombres y mujeres y todo eso son comunes, pero hay algunas lápidas en este caso que hacen referencia a mujeres que se asociaban para eso, ¿no? Ujú. En algunos epitafios se hablaba de amigas del trabajo. Amigas del trabajo. Ujú. O sea, quiere decir, primero que O trabajaban, socias en la vida, que claro, lleva implícito también ese... tenían una relación, pero que trabajaban, es evidente. Es Ujú. decir, lo primero que te está diciendo es que ellas no eran amigas pues que fueran matronas, volvemos al concepto, o sea, porque tuvieran su casa. No, no, hablan del trabajo. Y el trabajo en estas zonas, en su mayor parte, era Era el que era. la industria del salazón, es la que domina todo. Luego a su alrededor se generan muchos Ujú. negocios, pero esa es, de hecho, la anterior, lo que hablas de ese negocio. Los apuntes que nos has facilitado, Juanma, para, bueno, pues para hablar de todo lo que Ujú. estamos hablando, una labor de documentación que, si no fuera por ella, no sé cómo seríamos capaces de hacer en la televisión pública este espacio. Em, Remarcabas también que se trataba de un trabajo infame y no es una manera de hablar, porque infame es eh, infamia jurídica menor, quiero decir, no voy a ser capaz de explicar lo que tengo en la cabeza. Em, Hay delitos sí, que en Roma, más que el castigo en sí del delito, es la consideración social, ¿no? me he perdido, muchas gracias por rescatarme de donde me he quedado colgada. Entonces, esos delitos, que eso no son graves, pero te apartan. Hay cosas que tú no puedes hacer. Hablábamos antes de las prostitutas, no podían acudir a la fiesta de la bonadea, ¿no? Bueno, pues hay cosas que no puedes hacer si has cometido un determinado delito. Y entonces hay algunos, que es a lo que se refiere ahí, que se les considera infame por el trabajo, simplemente. No porque haya cometido un delito, sino por a lo que se Y dedican. de ahí viene, tal cual usamos el término hoy. Sí, Ujú. viene de esa consideración legal que hacen ellos. Nosotros consideramos infame de una forma muy general, ¿no? Cuando aquello que eh, está mal o es una cosa muy Sí, de grave. cualquier cosa prácticamente Claro, decimos que es infame. pero ellos no, ellos lo determinan en función de determinados, en principio, delitos, que aquí lo consideran esto, pero esto no es un delito, pero eh, me imagino que el trabajo sería tan duro que al final era despreciable, lo haría la parte de la sociedad más despreciable para ellos.
Y dentro de la red social que se podía conformar en una industria como la salazonera, la industria del garum aquí en Ceuta, cabe pensar en que se ayudaban sin mirar distinción de clases. Nos has hablado de que no todo tenían por qué ser esclavas. ¿Hay indicios que puedan hacernos pensar que una liberta ayudará a las esclavas, por ejemplo? O Podían hacerlo, pero siempre es que si eres esclava tienes un dueño. Y si tienes un dueño no puedes salirte de determinadas limitaciones que te va a poner ese dueño. Entonces, que se pudieran ayudar, sí, pero siempre con cuidado. Como decir, no podías sobrepasar el límite. Si eras liberta, tenías que comprender perfectamente la situación, porque si eras liberta es porque antes habías sido esclava. Entonces, supongo que tenderías a ayudarla empatía. por empatía, por haber sufrido la misma situación penosa. Porque ser liberta, hablamos antes de que había esclavas y libertas que prosperaban en el mundo, igual que esclavos y libertos, que prosperaban y se hacían ricos incluso. Pero en este caso, el trabajo que seguían haciendo sería muy parecido para poder sobrevivir, ¿no? En el caso de las libertas. Lo único que lo harían para sí mismas, mientras que la esclava no tenía que preocuparse de eso. El alimento se lo proporcionaba, no tenía un sueldo. El alimento se lo proporcionaba la manutención, se la proporcionaba el dueño, ¿no? Es una forma de vida absolutamente inconcebible para nuestra mentalidad. Nosotros Tan inconcebible que me parece tan difícil ser mujer romana en aquellos tiempos. que- Una apreciación totalmente personal y subjetiva que en cualquier caso deriva de todo lo que nos has vuelto a enseñar en este nuevo episodio. Habrá más, Juanma, no sé a qué nos vamos a dedicar en los próximos. Vamos a dejar ahí vamos a... temas hay muchos todavía de los que tratar, ganas también, y volveremos aquí a la Basílica Tardorromana en una semana, solamente para seguir hablando de ese pasado tan cercano. Cuanto más sabemos de él, más cerca lo sentimos.